Bienvenidos a un episodio más de Inmuebles sin filtros. Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Jaime, bienvenido y bienvenida, Rebeca. Gracias. Estamos muy emocionados de tenerte por acá. A Rebeca Regalado, que aparte de trabajar y colaborar con ella, es amiga nuestra, ¿no? Entonces, Claro. gracias por venir aquí. Con mucho gusto. Y que desde, como decías ahorita, desde un inicio que pensamos en este proyecto que traemos, Rebeca la teníamos como que llamaba la atención, ¿no? Por el tipo de cosas que hace que a veces es difícil de definir un poco. Es difícil de definir y platicándole un poquito a gente que ibas a venir y qué hacías, me decían, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso del soft landing? Mucha gente no lo tiene ni en mente, no solo por las palabras, sino qué implica atender las necesidades que tú atiendes a través de tu empresa. Y pues platicarles un poquito de ti, de cómo empezaste en esto. Bueno, entiendo que además de atender ejecutivos para el soft landing haces otras cosas y nos puedes platicar un poquito de ti, Rebe. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Jaime, por Muchas invitarme, gracias. por tenerme presente. Gracias, Juan Pablo. No, encantados. ¿Cómo empecé? En el 2000, justo para ser exactos, en el 2011, empezó este proyecto del clúster automotriz. Entonces, una amiga y en aquel entonces el director del Puerto Interior me invitaron a participar en un proyecto de recibir a los líderes de cada proyecto de apertura de una empresa relacionada con el tema automotriz que venía a establecerse aquí a la región, en particular al Puerto recibirlo Interior. como a que llegue, o sea... El proyecto ¿en qué sentido? inicia y desde el punto, yo lo veo así, hay dos formas de iniciar un proyecto de una empresa internacional. O sea, toda la planeación de un project management, de lo que es la administración propia de la evolución de este proyecto, y por el otro lado, la parte suave, lo que tú decías, el soft, ¿no? El soft landing, o sea, la parte humana, porque el líder de este proyecto es una persona que tiene una familia y que tiene que cambiar de residencia para venir a un país extranjero, establecerse aquí, y en la mayor parte de este soft landing o relocation porque reubicas a este expatriado, a este líder de proyecto, en la mayor parte del éxito de lo que acabo de decir, de lo que es la evolución propia de un project management, pues si la persona está contenta y está con su familia también en un ambiente que se desarrolle, digamos, tranquilamente, todo funciona. Pero si no, ¿qué pasa? Pues entonces esta persona en casa tiene a lo mejor algunas situaciones que no le permiten llevar a cabo en tiempo y forma la otra parte. Entonces, bueno, en el 2011 me invitan a participar recibiendo algunas de las empresas que estaban por llegar ahí en concreto al Puerto Interior, y tuve la oportunidad de recibir empresas japonesas, empresas italianas, empresas alemanas, por no decir las marcas, pero... Y no necesariamente, aquí haría una anotación, sin decir las marcas, no necesariamente automotrices, porque No, claro. hay empresas de todos los rubros industriales Es en correcto. estos clústeres, ¿no? Es correcto. Entonces, yo recibo una llamada, tanto del director del puerto, en este caso de los clústeres industriales, vamos a llamarlos así, porque también no solo es el de Silao. En ese momento empezaron a surgir otros clústeres industriales. Recibo llamada de ellos y recibo también llamada de mis compañeros en aquel entonces de atracción de inversiones. ¿Cuál es la llamada o cuál es la solicitud? Oye, tenemos un líder de proyecto que va a venir a vivir aquí a León. Por favor, ayúdanos a que se quede aquí este proyecto, porque compiten varios estados, obviamente, por la inversión. Entonces, si tú haces lo que le llaman el lobbying, si tú haces esta parte de enamorar al líder del proyecto para que se quede aquí, pues entonces Guanajuato gana y todos ganan, ¿no? Me hablaron. Yo lo que hice fue una agenda de primero contactar a la persona y decirle cuáles son tus necesidades. ¿Vienes solo? ¿Vienes con familia? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué servicios son importantes para ti? ¿Quieres estar cerca? ¿Quieres estar lejos de donde es tu lugar de trabajo? Y ya con toda esta información generamos una agenda de visitas.
lo acompañamos a que vea las opciones que tenemos. En ese caso, empiezan primero por el inmueble. Regularmente ya están en un hotel. Ajá. Sí, están en un hotel, pero a nadie le gusta vivir en un hotel. Y Sí. es lo primero que Pero me les dan dicen. como 15 días casi siempre, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahorita ya están establecidas las empresas, pero imagínate cuando apenas empezó esto y era solo tierra. O sea, solo había un pedazo totote de Ni tierra. siquiera estaba construida la fábrica. No había nada. Y probablemente no estaban ni siquiera constituidas las razones Nada. sociales como para poder tener una entidad Nada, con la cual nada, rentar. Nada, no había nada. Entonces ellos vivían regularmente, sí, en un hotel, pero les surgía tener un lugar ya en donde poder traer a su pareja o a su familia y donde poderse sentir más cómodos. Entonces, esa es una parte para mí increíble oportunidad porque la verdad es que conocí personas maravillosas, o sea, las culturas, los valores. Te das cuenta que no importa qué tan grande es la empresa, qué tan grande es la persona, mientras más capacidad intelectual tiene, más, ¿cómo puedo decirlo? O sea, más sencilla es. Sí, más humana en Más ese humana, sentido, ¿no? exacto. Sí, porque a lo mejor tú te puedes imaginar y dices, oye, va a venir el director de tal empresa que va a tener 2,000 empleados, 3,000 empleados y que se lo están trayendo de Italia, de Japón y Sí, todo, y sí, puedas sí. pensar, pues esta persona a lo mejor y puede ser muy sangrón, muy alzado, muy esa parte, y no. Es que llegan con una sensibilidad muy especial, porque imagínate, o sea, solo pongámonos en su lugar. Yo me voy a cambiar a otro país. No conozco el país, no conozco a la gente. Y de pronto alguien me recibe, o sea, alguien levanta la mano y me dice, oye, ¿qué necesitas para estar bien? ¿Qué necesitas para poder desempeñar bien tu trabajo? ¿Qué necesitas para que puedas ser productivo? ¿Y qué necesita tu familia también? Entonces, en muchas ocasiones, lo que nosotros hacemos es, primero, pues ser empáticos, ponernos en el lugar de la persona, conocer sus necesidades, conocer a su familia y de ahí partir. Para mí es súper importante porque me queda claro que quien toma la decisión de elegir una casa, pues es la pareja, ¿no? Ujú, O sea, ¿quién sí. va a vivir la casa? No el director de compras, sino su O sea, esposa. ¿quién sí. va a vivir Oye, la y ahí es casa? donde dices, no importa el puesto que tengas, te No. friegas, cabrón, Sí, ¿no? O la sea, mujer manda. tú Sí. mandas en la empresa y acá Sí. mandas tú, ¿no? O sea, La otra vez pensaba en eso y decía, no cabe duda que no importa qué tan grande sea la empresa, qué tan grande sea el rango de quien viene, en casa decide la esposa. y una pregunta, o sea, esto cuando tú dices de que a lo mejor siento que ahorita es diferente porque ya las empresas están establecidas y a lo mejor vienen y se instalan ya en un modo de cómo son las cosas, ¿no? O sea, a lo mejor ya hay un terreno muy caminado, pero cuando venían y hacían esto algo, o sea, ¿cómo puedes tú o cómo enamoras a alguien o cómo le haces ver a alguien que es, o sea, que es una buena opción quedarse? O sea, porque Como ciudad. como ciudad, Como ajá, fraccionamiento. como casa, crecimiento, como o sea, opciones y con todo. temas a lo mejor, Sí. digo, hay mucha gente de fuera que tiene una perspectiva de México, o sea, difícil a veces de aceptar o de interpretar. ¿Cómo navegabas Sí. en eso? Fíjate que tienes toda la razón. Algo que me sucedía cuando, ahorita en un caso específico, una pareja francesa, de una empresa obviamente de origen francés, llegaron aquí, ella venía reacia porque claro, lo que les llega no son buenas noticias, y yo me presento y los recojo en el hotel y ella sale y lo primero que yo hago pues es regalarle una sonrisa, ¿no? De hola, bienvenida, ¿cómo estás? Mira, obviamente ya habíamos hecho un trabajo previo vía correo electrónico, cuáles son tus expectativas, qué es lo que quieres, cuántos vienen de familia, etcétera. Pero en el momento que los veo, pues, o sea, como ese clic, esa empatía que la verdad es que genuinamente me gusta hacer. Los recibo y a ella le digo, mira, vamos a ir a ver estos clústeres, vamos a ir a ver estas opciones, esta es la parte norte de la ciudad, aquí tienes, y empiezas a justo hacer ese lobbying, a enamorarlos de León es una ciudad que tiene todo, no es tan grande, no tiene tanto tráfico, bueno,
hasta hace algunos años, pero tienes todo, vas a vivir súper contenta, aquí estoy yo para ayudarte a lo que necesites. Y entonces empezamos a visitar las opciones que sí selecciono cuidadosamente, ¿no? Porque nada peor que llegar y encontrarte con una sorpresa de propiedad. O sea, sí hay que hacer un trabajo previo de visitarlas, de cerciorarte que todo esté en orden, que todo funciona, que está limpia. Que va a cubrir los requisitos legales, y también pues de acomodar con todo lo que necesitan estas familias. Que ¿no? nunca estás expenso a sorpresas. Sí, siempre porque hay sorpresas. No, y sobre todo también no siempre. solamente eso, sino cuando ya estén viviendo ahí, el tipo de vecinos, el tipo de comunidad que se tenga, toda esa parte, que se te cae la chamba, Sí, o sea, claro, se te cae el tema, ¿no? Y ¿sabes qué? Tienes que ser súper honesto. O sea, me han pasado situaciones en donde, digamos, así rápidamente, la esposa de un director de una empresa súper importante, hicimos todo el trabajo, seleccionó la casa, todo padrísimo, ya. Ella se regresa a su país con la idea de que ya tiene su casa, porque es como la principal preocupación. ¿Dónde? Voy a hacer un scouting y ya ahí quiero ya seleccionar dónde voy a vivir. Se regresa a su país, a preparar su mudanza, todo bien. Yo continúo con el proceso legal, con el proceso de documentación, de elaboración del contrato, y justo 2 semanas después me llama la propietaria y me dice, oye, ¿sabes qué? Siempre no rentó la casa. Ya decidimos que la vamos a vender. Entonces, o sea... Estrés total. ¿Qué es lo que tienes que hacer o qué puedes hacer? Yo me acuerdo que ahí busqué opciones, porque aparte hay que ser súper creativos y hay que buscar opciones de solución. O sea, mi primera reacción no es regresar con el director o con su asistente y decirle, ¿qué crees? Pues que de las 10 casas que visitamos y la que seleccionaste, esta ya no va a estar disponible. Claro que no. Entonces, buscando alternativas, un inversionista que compre la casa, que me la rente, con quién hablamos, cómo le hacemos para que esto se dé. Agoté todas las posibles soluciones y de verdad ninguna se ajustaba. Entonces, lo único que me quedó fue hablar por teléfono con la esposa, pedirle una llamada y ser honesta y decirle, mira, sucedió esto, no está en mis manos, pero aquí te tengo la opción A, la opción B, ¿cómo ves? ¿Que ya viste estas o esta se parece mucho a lo que te había interesado? Exacto, pero creo que en general el extranjero, porque bueno, es el mercado con el que yo trabajo, agradece muchísimo la honestidad. O sea, no me quieras dorar la píldora y decirme alguna mentira piadosa para que salgas del apuro. No, o sea, la realidad es esta. Todo estaba bien, decidió no, pero de las opciones que vimos, te ofrezco esta, te ofrezco esta. Ya intenté hacer esto y no se pudo. ¿Cómo ves? Y la respuesta fue, no te preocupes, fíjate que me gusta la opción B. Y vámonos. Y ya. Entonces, te quedas así tranquila. Yo hoy te puedo decir que esa en particular, ese caso, la esposa de ese director, te puedo decir que es una de las amigas más queridas que tengo. Acabo de regresar de visitarla. Viene cada 2 meses. Nos vemos todos los días. Y de ahí partió una gran amistad. Eso era lo otro que te iba a preguntar, porque, digo, cuando hemos hablado a veces o me he dado cuenta, siento que, digo, no sé si empezaste así en este tema de inmuebles, pero... decía Juan Pablo, a lo mejor y a veces hasta le llegan a pagar a Rebeca para que empiece a salir con ellas, o sea, ¿hasta dónde te involucras tú de escuelas, doctores? O sea, todo. ¿Eres una amiga? O sea, como una familiar, ¿no? O sea, y no digo, ¿no? o sea, obviamente lo haces por trabajo, pero eres su primera amiga. Claro. Como un familiar, ¿no? Cuando se te va a recibir allá la tía Rebeca, o sea, ¿hasta dónde te involucras o qué? Lo hago hasta que... Te puedo decir, en la mayoría de los casos, hasta que se regresan a su país y los sigo visitando. O sea, con un exdirector estuve jugando tenis 4 años, todos los sábados, pero porque genuinamente quería hacerlo. Okay. Entonces, lo cambiaron ya de país
y en abril de este año lo fuimos a visitar Ángel, mi esposo y yo, porque realmente llegas a ser una parte muy importante para ellos cuando lo haces de corazón, y así en mi caso lo hago de corazón. Con empresas alemanas el año pasado igual hice un viaje y ella de donde estaba me vino a visitar. O sea, este es el involucramiento, es realmente, pues sí, genuino, honesto y ayudarlos. Sí, aparte te nace. Y una consulta. Puedo decir, la empresa, cuando estas empresas que traen a un director o a un empleado o sea, porque tú recibes como, o sea, ciertos niveles, ¿no? O sea, como de alto nivel ejecutivo, por así decirlo. ¿Qué tanto se involucra la empresa en el bienestar como emocional o familiar que va a tener el empleado? Porque muchas veces, yo me he dado cuenta, pues hay veces que nada más les dicen, tienes este presupuesto, ¿no? O hay veces que ni ellos les da a la empresa una facilidad de renta, ¿no? Sino muchas veces se los meten en el sueldo y todo, pero estas empresas transnacionales, o sea, ¿qué tanto se preocupan como en el bienestar familiar o emocional de la familia? O sea, ¿sí se involucran mucho o cómo está? Mi impresión es que sí se involucran, porque como decía al principio, el que el ejecutivo esté tranquilo en un ambiente de casa le ayuda a que sea productivo en su trabajo. Entonces, mi contraparte siempre es pues el área de recursos humanos, ¿no? En la empresa, cuando antes no estaba establecida, pues hablaba directamente con las oficinas centrales del país de donde vinieran. Y hoy que estas empresas están ya establecidas, digamos que mi relación es con recursos humanos y siempre hay un interés genuino para que ellos estén respaldados, tranquilos, contentos. Y también algo que para mí es súper importante, a lo mejor en toda esta plática me he centrado en el proyecto de la familia que llega o del ejecutivo que llega, pero también procuro cuidar mucho la parte del mexicano, del inversionista local que está rentando su patrimonio, porque al final, o sea, no puedes inclinar la balanza solo al interés de quien llega, sino también hay que cuidar la parte de quien está de este lado y renta su casa, renta su departamento. Entonces, bueno, ahí procuro mediar entre cumplir con las expectativas del extranjero, pero también cuidar el interés o el patrimonio del connacional, de mi contraparte, de mi amigo o no amigo o amiga. Incluso me ha tocado ver cómo los ayudas a profesionalizarse para poder cumplir con lo que necesitan estos clientes que tienes, de estos expatriados. Sí, porque el perfil de la persona a quien le van a rentar el inmueble es un perfil especial, por decirlo de una manera, que va a tener mucha expectativa, que va a ser muy estricto con el inmueble y los servicios que ofrece el inmueble, pero que a la vez va a tener también una respuesta impecable con los pagos que se deben hacer. O sea, la empresa respalda también, la empresa para la que yo trabajo, en el caso de un proyecto de soft landing, respalda el que el ejecutivo cumpla como debe de cumplirse con las obligaciones del inmueble que está rentando. Entonces, o sea, yo creo que ese es, hace ratito decías, esa es como la parte interesante de que te llame un inversionista local y te diga, oye, tengo un inmueble, me gustaría rentarlo a una de las empresas con las que trabajas, y ya sabes, o más bien la persona ya sabe que al rentárselo a esta empresa o al que yo sea el intermediario que logre rentar su inmueble, pues tiene que responder al 100% a las expectativas del ejecutivo. No, y me ha tocado ver incluso cómo, o sea, recorres ese kilómetro adicional, porque me ha tocado rentar propiedades que están completamente amuebladas, listas, que ante un requisito normal estarían perfectas. Cerramos un arrendamiento con Rebe y el día que vamos a entregar, o poquito antes, me dice Rebe, voy a llevar unas plantas y algo de decoración. Pero es que no sé si el dueño las va a querer pagar. No, yo las pongo. O sea, Rebe hace ese tipo de uno más. Equipamiento adicional en el afán de que estas personas estén muy contentas. Porque igual y no hacía falta, no estaba en el listado, no estaba en el inventario, pero
ese pequeño extra les hace la diferencia en cómo se van a sentir en el espacio. Y digo, eso es muy fácil de ejemplificarlo, pero lo he visto cómo lo haces con muchas cosas más y la verdad lo haces muy bien. Gracias, pues me gusta muchísimo. Sí, y o sea, esto que iniciaste ahorita cuando hablábamos en un inicio, ¿qué es lo que más se ha abierto en el tema del negocio que ha salido a través de esto? O sea, ¿hacia dónde te has expandido en esta parte? Fíjate que, bueno, todo empezó, hablábamos de soft landing o de relocation. Al final, el término del soft landing es justo ayudarlos en la parte humana a que tengan, digamos, un aterrizaje tranquilo, ¿no? A que hagan este cambio de su país de origen o de otro país de donde vienen a aquí, a esta región, tranquilamente. O en el relocation o reubicación, pues de ayudarlos igual a que cambien de ciudad aquí a la región. Esto es una relación muy directa de confianza, porque yo me entero de muchas necesidades personales de familia. Claro. Entonces, para mí es súper importante honrar esa confianza, y en ese tenor, este ejecutivo, en un inicio, cuando recién empezaba el proyecto, me participaba de las necesidades que iban surgiendo. O sea, imagínate tú que vienes, vas a construir una planta enorme, pero no conoces a nadie, no tienes contactos con nadie. Oye, recomiéndame. Entonces empiezas a crear una red de contactos, a recomendar a la parte legal, a la parte contable, a la parte que hace toda la contratación, la parte laboral. Bueno, entonces yo de mi red de contactos la comparto, ¿sí? Y de ahí vienen las oportunidades para nosotros. Hay que organizar un evento de colocación de primera piedra porque ya estamos listos para arrancar. Entonces ahí se abrieron oportunidades para empezar a organizar eventos, eventos que hicimos a lo largo de 10 años, o que hemos hecho a lo largo de 10 años, con el inicio de la primera piedra o de la inauguración de estas empresas, y hoy de la expansión de estas empresas. O sea, después de 5 años, que regularmente dura un periodo de un extranjero que viene a México y que firma un contrato con la empresa para ejecutar determinada actividad y luego regresa ya a su país, son 5 años. En esos 5 años la empresa o la construcción de la empresa avanza. Organizamos las inauguraciones, eventos de donde cumples el protocolo gobierno-empresa, pero después ya también de 10 años viene una expansión. Entonces hemos tenido la fortuna de poder organizar eventos para estos líderes de proyecto que llegaron hace 10 años y que hoy ya pasamos primera piedra, ya pasamos inauguración, ya pasamos varios ¿Esos líderes siguen gobernadores. aquí? No, o sea, después de 5 años se van, de 4 a 5 ¿Es por años política eso, sí. generalmente? Sí. Sí, porque también para ellos no es conveniente dejar de... Obviamente, en el tema de impuestos, muchas veces pagan impuestos en su país y también impuestos aquí en México, ¿no? Pero, viéndolo a futuro, ellos regresan a sus países o los cambian empiezan otro proyecto. Los mandan a otra planta, sí. Claro. Pero regularmente digamos un proyecto, en mi experiencia, de una persona que viene aquí a México a trabajar para una empresa extranjera, es de 3 a 5 años. 3 a 5 años. Y me imagino que la solicitud inmobiliaria está muy ligada a eso, ¿no? Claro, por eso me buscan y me dicen los inversionistas locales, oye, quiero que me ayudes a rentar el inmueble para uno de tus clientes, porque no estamos hablando de un contrato de 1 año. En la mayoría de los casos son contratos de 2, de 3, de 5 años. Sucede que de pronto cambian las cosas y se regresan antes de También tiempo. existe la versión de los expatriados o un tipo de expatriado que viene por un periodo muy corto, ¿no? Para echar a andar un proyecto rápidamente. Nos ha tocado muchos de 6 meses, ¿no? Claro, y entonces ahí pues hay que darle solución a la solicitud, buscar un inversionista que tenga un inmueble que sea flexible en el periodo del contrato y lo rentas
yo he rentado por 1 mes, por 2 meses, por 3 meses, Y 6 se meses. van. Una pregunta que yo me he dado cuenta. Cuando hace, ¿qué será? Como unos 8 o 9 años que empezó como este boom, ¿no? Del tema de inmobiliario. Yo recuerdo que, no sé si te acuerdas que en Mayorazgo construyeron unas casas exclusivas para japoneses. Las casas Ah, tatami. sí. O sea, que eran exclusivas sí, para sí, japoneses, sí. ¿no? Y el baño, las puertas, la cocina, todo era exclusivo para japoneses. Ujú. Y luego empezaban a hacer o a identificar ciertos inmuebles con ciertas características. Yo recuerdo que muchas veces los japoneses querían vivir juntos. Sí. Me acuerdo al inicio, cuando llegaban con unas hojas y te preguntaban, ¿a cuánto está el primer hospital en hora pico? ¿A cuánto Sí. está el hospital? ¿Cuál es el supermercado? ¿Cuántos japoneses viven en el edificio? Toda esa parte que tenían. Luego, yo no atiendo a mucho extranjero, ¿no? Pero no es tanto mi mercado, pero me he dado cuenta que se han ido como relajando, así lo percibo yo, en ya irse a otros lugares, Sí. en a lo mejor no estar tan juntos. O sea, ¿cómo has Sí. sentido tú como esa, o sea, ese diferente dinamismo que ha sucedido en el tipo de inmueble Sí. que ellos buscan? ¿Eh? Yo creo que aquí depende de la cultura más bien del extranjero. O sea, Ajá. estoy de acuerdo contigo en el tipo de inmueble, pero va enfocado al origen de la cultura. En el Ajá. caso de los japoneses, sí, tenemos un complejo que tenía al 90% japoneses y la mayoría querían llegar y estar vivir ahí, ahí para claro. estar juntos, para acompañarse, porque muchos de ellos, en el tema del japonés, vienen solos a trabajar, entonces, bueno, pues estar acompañados ayuda, o las esposas se quedan en casa y entonces también el hecho de estar acompañados con otras esposas que hablan su mismo idioma ayuda, pero poco a poco empezaron a venir al norte porque la escuela, ya venía la familia, porque la escuela les quedaba aquí, y entonces la esposa empieza a involucrarse en las actividades de la escuela, súper importante, aprende el idioma, porque me ha tocado quien no aprende el español, y entonces se queda en un 80% pues en su casa, y eso es bien Sí, complicado, ¿no? Hasta depresivo. Por Sí, eso, sí, sí. por Hombre, eso estaban juntas en estos complejos, pero cuando ya hay una esposa valiente que decide venirse acá por el interés de la educación de sus hijos a una zona diferente y se involucra en la comunidad de la escuela, entonces todo cambia. Y a la hora que llegan otras familias y ven que también se puede vivir alejado de esta comunidad y que si decides involucrarte con la comunidad de la escuela, pues entonces tienes la oportunidad, justo como empezamos la plática, de conocer otras personas locales, de desarrollar lazos de amistad que son la verdad padrísimos, porque pasan los años y yo en mi experiencia, un extranjero que viene aquí, cuando se regresa a su país, realmente se va triste porque aquí se vive súper bien. Sí, no, yo me he dado cuenta, o sea, aquí viven de una manera, o sea, Sí. es como que siento que hasta en cierto momento se relajan, Sí. ¿no? O sea, hay Sí. como Sí, que adquieren sí, la sí. cultura mexicana de una Sí. manera, o sea, increíble, padrísima. Sí, en una realidad de otro país, no sé, en Europa trabajan los dos, comparten las obligaciones de casa, pero cuando vienen acá y viene la esposa, entonces la esposa tiene unas vacaciones porque no trabaja, pero tiene la oportunidad de dedicarse a actividades familiares que no podría hacer en su casa. Y entonces tiene el acceso también a ciertos beneficios que tal vez en una realidad de otro país no tendría y que aquí puede tener. Entonces la verdad es que viven muy bien, el nivel de vida es muy bueno. Hasta el estilo de vida en el poder adquisitivo, ¿no? O sea, Definitivamente. no, O sea, aquí o sea, te alcanza para muchísimo más. Pues Puedes sí, vivir para- de lujo. de lujo. Con lo que vivirías en No, pues 60 metros cuadrados en Claro. el centro de una ciudad Claro. europea. imagina, o sea, Claro. te vienes de Europa y te alcanza para un depa de 80 metros y aquí te rentas una casa de 400, 500 Y metros. vas a un club deportivo, y Ajá. vas en una escuela privada Claro. con miles de actividades extracurriculares, Sí. y puedes viajar alrededor, etcétera. Sí. Oye, y una pregunta, ¿tú tienes más o menos una idea o algo así de
¿cuánta gente o cuántas personas para soft landing o relocation llegan al año a León? Yo he sentido que ha bajado el ritmo, ¿no? Pero ¿cómo lo has percibido tú en estos últimos años? O sea, ¿sientes que ha bajado el ritmo de gente que está llegando, sobre todo extranjera? ¿O cómo has vivido tú esta etapa en este sentido en los últimos años? ¿Y cómo ves esa tendencia? ¿La ves bajando la llegada de empresas y de extranjeros? Y no necesariamente porque dejen de llegar empresas, simplemente también puede estar ya la región. La madurez de la región. Ya no tiene la necesidad de traer a alguien y ya se está contratando talento local. Claro. ¿Eso lo estás viendo pasar? Yo sí, pero también suena lógico, porque si hace 10 años empezó este cambio de formar un clúster automotriz y llegaron nuevos proyectos, y estamos hablando que más o menos el proceso de un expatriado, bueno, el término de un contrato de expatriación es de 5 años, y estamos hablando que ahorita pues, que llevamos ya 11 años más o menos. Obviamente hubo un boom de empresas que llegaron, extranjeros que llegaron, pero ellos ya regresaron. ¿Cuál es el objetivo? Venir, iniciar el proyecto, contratar mexicanos, talento local, desarrollarlos y después de aquí pues, seguir a otro proyecto. Entonces regresan a sus países, se quedan nacionales, se quedan mexicanos ya en ciertas posiciones. También la mayoría de las empresas en sus niveles directivos siempre buscan que sea una persona por lo menos si no del mismo origen de la empresa. Seguramente en estos puestos de confianza es regularmente un extranjero que ya tiene mucho tiempo trabajando con la empresa. Okay. Entonces se va reduciendo. Si llegaste y empezaste a traer a todo tu primer nivel y segundo nivel para que desarrollara las posiciones estratégicas, contratar a los mexicanos que va a dejar en estas posiciones, hoy día, en mi experiencia, lo que recibo son personas de otros estados que van a cubrir esas posiciones, porque también el talento local pues realmente está solicitado, entonces muchas veces se vienen de otros estados para poder trabajar en las empresas. Entonces, sí ha bajado, yo creo que sí ha bajado. No hay tantas empresas que estén iniciando o tantas posiciones estratégicas dentro de las empresas que requieran que una persona que viene de otro país se venga para acá. A menos, y aquí hablabas de los contratos temporales, a menos de que sea un técnico especializado que tiene conocimiento en determinada máquina que traen de otro país para que se quede 6 meses, 1 año, resuelva lo que tiene que resolver y se vaya. Entonces, yo sí creo que ha bajado, porque también la inversión extranjera pues, no es la misma que antes. Hay nuevos parques industriales que tienen una proyección, y ahora con el nearshoring, de traer empresas, ¿no?, que van a poder ser nuevos proyectos, pero todavía están en ese proceso de caminar. O sea, y creo que es interesante en este tema, en el punto inmobiliario, cómo el timing es muy claro, ¿no? O sea, porque yo he visto algunos proyectos, me he dado cuenta de algunos proyectos hoy en día, o sea, donde hoy 2024 hay proyectos que están pensando, que tienen una idea o una esencia del relocation, ¿no? Y entonces dicen, no, es que aquí los extranjeros y yo, o sea, bueno, ¿y cuántos llegan? ¿No? O sea, ¿cuántos están llegando? O sea, ¿cómo antes siento que era muy perceptible esta parte en ese sentido? Y hoy es, ¿cuántos están llegando? ¿No? Entonces, también creo que es el timing, porque pues hace a lo mejor 8, 9, 10 años había negocios inmobiliarios enfocados a esta y no había la oferta, Jaime.
No. La oferta había. estaba concentrada en 2 desarrollos. Sí, Sí. no Y había esos nada. estaban retacados. Claro, o sea, entrabas el y de los parecía que estabas orientales. afuera Pero de fíjate, México. hay uno el de zona sur, ¿no? Por la Ajá. deportiva, que eran Sí. 5 edificios y Sí. estaban repletos. Sí. Sí, era Y- mini Tokio. Y yo Sí. me acuerdo que esos departamentos te llegaban a pagar hasta el 1.2% mensual de lo que les había costado en aquel Sí. momento. Y hubo una burbuja Claro. inmobiliaria, o sea, un departamento, yo recuerdo, hace cerca de 6 o 7 años, de los de 60 metros, amueblado te lo rentaban en 15,000 pesos. Sí. Hoy no lo rentas arriba de 12. Sí, Claro. no. 6 años después, Claro. ¿no? Y fue un boom esa estrategia, o sea, ese lugar, por decir así decirlo, estaba lleno de extranjeros. Porque ¿no? estuvo en el lugar y en el momento correcto. Indicado. Pero por suerte, porque tampoco estuvo No, diseñado ni para pensado eso. a eso, o sea, Sí. pero hoy en día ya, o sea, ese lugar ya no es lo que era, güey, ¿no? Pero fíjate que acabas de decir, hoy en día yo noto que en mi caso de los extranjeros que yo recibo, en la mayoría de los casos buscan una propiedad que pueda ser relativamente nueva. Entonces pasó el tiempo de este complejo y ya cuando lo mostrabas después de 8 años, No, 9 ya años, está cansadón. ya está no es cansadón. nuevo. Sí. Sí, está Ya no es cansadón. Sí nuevo. se le notan los años. Entonces, por eso yo creo, para la pregunta que hiciste, por eso mismo también esta comunidad se ha ido desplazando Ajá. porque hay otras opciones que son más nuevas, Sí. que tienen más servicios, que tienen, pues no sé, mejores Otras- amenidades Ujú. y les gusta lo nuevo. A Sí. todos nos gusta lo nuevo. Sí, nosotros vivimos un momento particular con un desarrollo aquí en el norte que mucha gente, muchos ejecutivos orientales que vivían en este desarrollo, se empezaron a venir para acá. Se vino uno y se trajo como a 5 de Exacto. golpe. Y no eran de la misma empresa, eso estaba muy chistoso. O sea, como que le dijo a amigos de, oye, acá no tenemos... Sí. Hubo un problema particular con un perrito, que a uno le corrieron un perrito por alguna situación, se En el enojó. otro. En el otro. Ajá. Y eso hizo, oye, este desarrollo de acá sí es pet friendly porque el otro tenía regulado en contra. Este es pet friendly. Vénganse. Y él solo se convirtió en un embajador del desarrollo. No tuvo que, o sea, sí llegaron con brokers porque siempre tienen que llegar con brokers Sí. las empresas. Pero llegaron y dijeron, queremos vivir específicamente ahí porque ya nos dijo el señor Tanaka, por decir un nombre No, es que común. eso está bien. Fíjate que yo me he dado cuenta, yo atendía, ¿te acuerdas que tenía yo un cliente japonesa que le rentaba muchos? Ajá. Y ellos tenían ciertas jerarquías, Ujú. eso me acuerdo muy bien, porque tenían que vivir a no más de 500 metros, 1 kilómetro, ciertos puestos, y haz de cuenta que a uno le pagaban 50,000 de renta, al otro 40, al otro de 30. Sí. Pero hace como 2 años estuve tratando con una empresa china muy grande, güey, y ellos compran. Ujú. Y haz de cuenta que a ellos les vendí 2 inmuebles. Eso está bien interesante porque estos chinos, ellos me compraron 2 casas en Jardines del Campestre, ¿no? Entonces, me compraron las casas dentro de jardines? en Jardines del Campestre. Entonces, en Sí, 2 los he privadas. visto. Entonces, ya sabes cuál te digo, ¿verdad? Entonces, haz de cuenta que yo les vendí 2 casas en Sí. Jardines del Campestre pagadas por la empresa. Sí. Con los muebles a puerta cerrada, nomás sacamos sartenes Sí. y ropa, y a puerta cerrada, ¡pum! O sea, nos compraron las 2 casas. Pero lo interesante de ellos es que a cada casa le pusieron, o sea, eran casas de 3, 4 recámaras y las hicieron de 8, 9 recámaras. Y entonces, dentro de las 2 casas, vive el director de la empresa. Debe de tener una oficina de unos 120 metros cuadrados. ¿Ves lo que te estoy diciendo? El tamaño de la oficina. Y es director de China y de México. O sea, está 15 días, 20 días allá y regresa. Ay. Una señora oficina, güey, con 2 salas de juntas, sala, su escritorio, o sea, y él comparte cuarto con el cocinero de todos, güey. Y con la traductora. O sea, hicieron un co-living ahí en Jardines Sí, del Campestre y con la ahí la jerarquía no es tan y importante. con la traductora. O En sea, esa cultura. En esa sí, cultura. No, ahí no hay jerarquías de que más o menos, o sea, ahí vive uno de los choferes, o sea, no hay distinción jerárquica en el tipo de vida que a mí o sea, Sí. realmente me En sorprendió. el tipo de vida en otro país, porque sabemos que en su Ah, cultura, en su cultura ya. hay una Pero jerarquía vienen acá impresionante. Sí, se adapta. Y viven 9. El Sí. japonés
o sea, son culturas, con lo que decías hace rato. Sí. Es que los japoneses, a mí me Interesantes, llegó güey. a pasar incluso que había un jefe y estaba como su auxiliar. Y les acomodamos 2 departamentos en la misma torre. El del jefe era más grande y el de su auxiliar era más pequeño, en presupuesto, todo. Pero resulta que el del jefe estaba en un piso más bajo que el del auxiliar. No puede ser. No se puede. No puede ser. No se puede, No. no, necesitamos que lo cambies. Ahí me Sí. tienes consiguiendo uno Sí. igual, un piso más alto. Sí. O sea, que yo como, ¿por qué? O sea, ¿por qué No tiene que se estar más puede. arriba que él? No, O sea, pues es jerárquica. ajá, claro. y ahorita que me dices eso me súper sorprende, pero Sí, se justo yo adaptó. tenía la duda de qué está pasando porque ahora vemos una oleada de llegada de empresas chinas que obviamente el comportamiento cultural es muy distinto al europeo y al japonés. ¿Te está tocando atender empresas chinas o aún no? Fíjate que aún no, pero sí puedo decirte que recibí un proyecto de un europeo que su esposa es de origen chino y entonces ahí vas, ella misma me ha ido introduciendo con otras personas, amigas de ella, del mismo, o sea, también de China. Y entonces, así es como yo, en mi caso particular, voy haciendo este networking que me va llevando, pues al final a una oportunidad de trabajo, de negocio, ¿no? Entonces, digamos que directamente no, pero estoy encauzándome hacia poder ser alguien de confianza, porque también es importante que seas recomendado, que seas de confianza, pues para que puedan abrirte la oportunidad de atenderlos, Claro. ¿no? Entonces sí. Oye, ¿alguna historia Ya que nos para ir pueda- terminando, que- o sí, alguna para ir historia terminando, cómica o- algo muy chistoso que hayas dicho, wow, o sea, ¿cómo juegan las diferencias culturales? O algo chistoso que te haya pasado así, no sé, que no se trajo a la familia, se trajo al amante, algo así. Sacando los trapitos al sol. No, algo así que puedas, como algo cómico o algo característico que digas, esto me sucedió, ¿no? Así. Ahorita se me viene a la mente justo cuando recién empezábamos, pues hace 10, 11 años, nos tocó recibir a una empresa de origen oriental, hasta ahí lo voy a dejar, de origen oriental, en donde las jerarquías son importantes, y el director de la empresa nos pidió que le buscáramos una propiedad, y nosotros hicimos, conociendo que él era la persona de mayor rango, que seguramente iba a querer vivir en la mejor zona y aparte con el presupuesto pues, más amplio, lo llevamos a ver algunas opciones. Y ahí lo que hicimos fue mostrarle con el presupuesto que nosotros teníamos más o menos de base, más o menos. Y cuando ya le entregamos el reporte de, ok, esto fue lo que se visitó, siempre a través del intérprete, ¿no? Porque pues, hay que hablar a través del intérprete para darle la información. Le dimos ya una tabla con los precios y todo. Nos citó, hablo de nos porque este proyecto lo empecé con una queridísima amiga y en ese tiempo estábamos juntas. Entonces nos citó en su oficina, llegamos como para esperar cuál era la decisión y nos ha puesto una gritoniza, pero como jamás en la vida me lo habían hecho porque... ¿En japonés? Pues ya en inglés. Ok. Sí. Y nos dijo que cómo se nos ocurría haber mostrado estos precios. O sea, él muy molesto. ¿Por qué? Porque nos habíamos pasado un poco, dije más o menos, lo que le habíamos mostrado, pero excedimos en algunas de las opciones el presupuesto que nos había dado, porque bueno, pensábamos pues la flexibilidad. La ¿no? posible negociación. Seguramente vamos sí. a negociar. Pero aquí la anécdota para mí fue que llegas y pues te esperas un diálogo y de repente un volumen de voz que volteé a ver a mi amiga y nosotras, o sea, nos fuimos haciendo chiquitas porque no nos esperábamos
que alguien de esta envergadura levantara de esta manera la voz directamente, bueno, indirectamente porque se lo decía al intérprete, pero como lo estaba haciendo en inglés, pues también nosotras entendíamos y no supimos qué hacer, o sea, nos quedamos las dos así, calladas. Entonces, ahí entendimos que cuando se trata de un presupuesto hay que ser muy asertivos. Ya hemos tenido hay que ese ser tipo de muy asertivos, equivocaciones. especialmente en ciertas Sí, no culturas. suponer, ¿no? No suponer. No suponer. suponer. Y hoy tenemos ChatGPT, al que le podemos preguntar cuáles son las principales, no sé, características de ciertas culturas en una negociación, pues como para tener información previa. En ese entonces debimos haber entendido que la cultura oriental es estrictamente Muy Cuadrada cuadrada en ciertas presupuestos al menos. en ciertas decisiones, ¿no? Entonces no suponer. Sí. No suponer que Porque los mexicanos somos mucho de, ya, pues mira, ahí vemos, ¿cómo le hacemos? Ahí vemos, exacto. ahí vemos. Exacto. Es pura Exacto. improvisación y a ellos no les gusta la Exacto. improvisación. No, exacto. Sí. Bueno, yo venía por tanto, pero pues de alguna manera sale, Ajá. ¿no? O sea, Sí. hay que ser, hablábamos al principio, la honestidad es súper importante y también La claridad. la claridad y el respeto al presupuesto que te dan. Entonces, bueno, pues eso fue una experiencia. Nadie me había gritado tanto hasta entonces. No, Rebe, pues muchísimas gracias por No, tu al tiempo y contrario. compartirnos tantas cosas que ayudan como en el tema inmobiliario. La verdad es que Gracias. está súper interesante y Sí. sobre todo creo que pueda dar mucha claridad a la gente que dice, o sea, todo dueño quiere rentarle a un extranjero. Sí, claro. Todo dueño. Hay mucho malinchismo, la verdad, en el tema inmobiliario, pero no es por eso, sino porque el extranjero siempre muestra ser alguien como muy cuidadoso, o en Sí. la mayoría de En la las veces. Y el respaldo que te da una empresa. Sí. El tema de la empresa es durísimo y bueno, ahora también es entendible, pues a lo mejor una especie de reciprocidad, ¿no? Si la empresa apoya al empleado, Claro. pues el mismo empleado le hará decíamos. fuerte a que la empresa le esté dando el nombre para rentar algo, ¿no? Claro. Entonces, Y yo me quedo con algo muy, bueno, entendí que la gente se va contenta Sí. y feliz y triste Sí. de irse. O sea, eso Sí. la verdad me sorprende porque yo creo que nuestra ciudad no es tan bonita, pero al final de cuentas es muy sí, tiene cómoda. muy calurosa. Entonces tú puedes llegar y verla así de golpe y decir como chin, o Muy sea, vengo de cálida, Tokio, pero- vengo de Sí. París, vengo de Sí. Frankfurt, de donde sea De que vengan, Shanghái. de Shanghái, China, León, o sea, siempre he pensado cómo es ese shock cultural, pero qué padre ver que al final, o sea, pues tal vez la gente o lo que ofrece la ciudad va mucho más allá de su forma visible, ¿no? Sí. Y que se vayan contentos. Yo creo que hay inmuebles, ya igual también para finalizar, yo creo que hoy hay oferta de inmuebles muy interesantes, con amenidades excelentes, y entonces esta calidad de vida sobrepasa las expectativas y por lo menos compensa el que te vengas de una ciudad como esta, Sí. a lo mejor a una ciudad que no es propiamente turística, pero que te da la oportunidad de realmente disfrutar el lugar en donde estás viviendo. Porque al final pensemos, 12 horas, bueno, no, 10 horas en un trabajo, llegas al lugar en donde vives, pues quieres estar contento, a gusto, disfrutarlo, y si el inmueble te lo ofrece, te lo proporciona, pues estás feliz, o sea, cierras ese círculo, ¿no? Claro. Trabajas, pero vives contento, Ujú. y luego aparte la gente también te trata bien, ¿qué más puedes pedir? Claro. Pues muchísimas gracias Muchas y gracias, muchísimas Rebe. felicidades por tu Gracias. trabajo, Rebe. Gracias. Síguenos Gracias. trayendo más extranjeros por acá. Sí. Gracias. Gracias. Listo.